Muy buenas tardes. Por su normatividad, el Colegio de México no otorga grados honoríficos. Sin embargo, gracias a la generosidad del Fondo Patrimonial en beneficio del Colegio de México, con motivo del cumplimiento de nuestros primeros 70 años de vida, se instituyeron 2 premios cuyos nombres evocan a nuestros fundadores y evocan también la doble naturaleza de nuestra actividad docente. Los premios se llaman Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas y se entregan respectivamente a humanistas y científicos sociales del más alto nivel. La mecánica que rige ambos premios es muy sencilla. Las candidaturas solo pueden ser hechas por profesores e investigadores de esta institución. Los propuestos, al contrario, no pueden ser miembros del colegio, pero tienen que ser, y cito la normatividad, destacados intelectuales que hayan contribuido de manera relevante al conocimiento y difusión de las humanidades y las ciencias sociales, y este es el caso que nos ocupa hoy, o personalidades que hayan contribuido de manera significativa a la solución de los mayores problemas de la humanidad, sin límite de edad o nacionalidad. Por último, el jurado calificador está integrado por miembros del personal académico de esta institución electos en sus respectivos centros, así como por un invitado foráneo experto en el tema del premio respectivo. O sea, para Alfonso Reyes, algún humanista; para el premio Cosío Villegas, un científico social o alguien que haya hecho una contribución importante a solucionar problemas graves de la humanidad, que es el caso de hoy. Para el primer premio Daniel Cosío Villegas se recibieron 11 propuestas, las que menciono alfabéticamente: Baltasar Garzón, Jürgen Habermas, Stephen Krasner, Juan Linz, Mario Molina, Barack Obama, Guillermo O'Donnell, Giovanni Sartori, Joan Scott, Alain Turén y Edelberto Torres Rivas. La sesión en la que el comité premiador deliberó y dictaminó tuvo lugar el 24 de junio del presente, y en ella se acordó otorgar el primer premio Daniel Cosío Villegas al químico Mario Molina por sus relevantes aportaciones al estudio de los problemas ambientales del mundo, en especial los de la capa de ozono y los del cambio climático. Para el Colegio de México es un altísimo honor reconocer la valía intelectual de nuestro premio Nobel, como hace unas semanas nos sentimos igualmente honrados al entregar el primer premio Alfonso Reyes al filósofo Luis Villoro. A nombre del Colegio de México, agradezco la disposición de Mario Molina a asociar su nombre, al de permitirnos asociar su nombre al de esta institución al recibir nuestro premio, y agradezco al Fondo Patrimonial en beneficio del Colegio de México su generosidad para financiarlo. Obviamente no tengo más que decir, lo importante es oír a Mario Molina, pero antes el profesor José Luis Lezama nos hará una semblanza del premiado. José Luis. Muchas gracias, doctor García Diego. Voy a leer unas páginas acerca del doctor Mario Molina y de su obra, la cual hoy recibe un reconocimiento por parte del Colegio de México. Mario Molina destaca entre los hombres de ciencia más sobresalientes e influyentes del siglo XX a escala internacional. Sus aportaciones científicas han ayudado enormemente al entendimiento de los problemas ambientales que aquejan al mundo. Es un hombre cuya mirada trasciende lo superficial, lo efímero, lo trivial. Ama profundamente a México y ha dedicado los últimos años a entender y proponer soluciones a la contaminación atmosférica que aqueja a la Ciudad de México y otras ciudades del mundo, así como también a la causa más amplia y compleja del cambio climático. Mario Molina concibe al mundo no solo como un conjunto de acciones y reacciones entre agentes físico-químicos, sino también como producto de acciones y reacciones entre agentes económicos, políticos y sociales. En la realidad en la que transcurren los objetos de su investigación, los fenómenos aparecen como parte de un inmenso tejido conformado por pequeñas partículas y agentes entrelazados, construyendo fenómenos
dando como resultado procesos que se manifiestan en los mundos físico y social. En la realidad por él investigada, todas las relaciones son posibles, nada puede ser descartado de antemano. Así, por ejemplo, la vida cotidiana, las pautas de consumo individuales, familiares y colectivas, la educación, la cultura, la economía y la política, tienen que ver con los fenómenos de larga escala que afectan al planeta. Sus grandes contribuciones al conocimiento, particularmente las que lo llevaron a predecir la destrucción de la capa de ozono y a hipotetizar sobre sus causas, fueron el producto de una mente creativa, cuestionadora e interesada en encontrar relaciones entre hechos a simple vista inconexos. De esa misma manera percibe y explica los problemas que tienen que ver con el calentamiento de la Tierra y con la contaminación de las grandes ciudades, fenómenos todos ellos productos de la vida cotidiana, del cálculo económico, la rentabilidad, el estilo de vida y confort de una época, la de la sociedad industrial, la del actual periodo moderno. Cualquiera de los temas ambientales analizados por Mario Molina ha seguido este principio, es decir, encontrar los puntos de conexión entre los problemas en su existencia física, en su dimensión natural y los factores sociales que los detonan, agravan, afectan o mediante los cuales se les puede corregir. Esta conexión entre lo natural y lo social, entre lo físico y las conductas humanas, no se restringe al espacio y al territorio inmediato. Un evento que ocurre en un territorio cualquiera de la Tierra puede ser causa o consecuencia de hechos que resultan del quehacer y de las actividades de seres que habitan al otro lado del mundo. Los fenómenos ambientales por él estudiados, como son la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento de la Tierra, son vistos como fenómenos globales que afectan a todos los habitantes del planeta. No hace mucho, en una serie de observaciones y mediciones sobre las partículas que contaminan el aire de la Ciudad de México, su equipo de investigación encontró sustancias provenientes de otros continentes, de procesos humanos productivos, de consumo y de fenómenos naturales que ocurren a miles de kilómetros de distancia del Valle de México. Otros estudios podrán detectar la presencia de los contaminantes que aquí emitimos en ciudades y territorios remotos. Bajo su mirada analítica no pasaría desapercibido que fenómenos como pudieran ser la destrucción de los bosques en Chiapas, en la Sierra del Ajusco, en el Amazonas o en cualquier otro sitio, tienen consecuencias en las fluctuaciones climáticas de México y del mundo. De igual manera, la pérdida de una especie, igual que la pérdida de una cultura, de una lengua, de una manera de ver el mundo, significa no solo pérdida para los ecosistemas y para la necesaria pluralidad que constituye la esencia de la vida y de su viabilidad, representa además una amenaza de autoaniquilación y una amenaza para la instauración de un mundo monótono e inviable, muy cercano a esa metáfora del vacío y la desolación planetaria imaginada y temida por Raquel Carson en su obra La primavera silenciosa. Los males vinculados a fenómenos globales como el desastre en Chernóbil y otras calamidades nucleares o los riesgos que están asociados a la destrucción de la capa de ozono y del cambio climático están colonizando el futuro y decidiendo por generaciones que aún no han nacido, gestándose así una dudosa hermandad universal, transterritorial y transtemporal que une a los habitantes de hoy con los que ocuparán el planeta a futuro. Mario Molina es una autoridad científica y una autoridad moral. Posee una inmensa credibilidad como científico, como promotor del conocimiento, como ciudadano y como generador de ideas y propuestas para la acción. Después de llevar a cabo una de las contribuciones más significativas al conocimiento y de alertar con sus hallazgos a la humanidad sobre los altos riesgos que se cernían sobre la vida humana y no humana, salió del laboratorio y se comprometió con la causa cívica y política que llevaría a la prohibición de las sustancias químicas que estaban provocando la destrucción de la capa de ozono. En México no solo coordinó el más comprensivo de los estudios que se han realizado para investigar y entender las causas y consecuencias de la contaminación que infecta los aires del Valle de México, sino que además emitió más de 100 recomendaciones de política pública y medidas concretas para la acción gubernamental,
recomendaciones que, de ponerse en práctica, aliviaría un poco más el malsano aire que respiramos los habitantes de esta metrópoli. En el ámbito más pragmático de la política ambiental, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, además del diagnóstico que coordinó y de las recomendaciones para la acción gubernamental que emitió, fue capaz de sentar en la mesa a las autoridades federales, estatales y locales que coinciden en la gestión de los problemas del Valle de México para que se tomaran los acuerdos y las medidas necesarias para enfrentar el deterioro ambiental de la región. Eran esos momentos en los que los funcionarios que gobernaban en estos tres niveles de gobierno de la zona metropolitana del Valle de México, provenientes de partidos políticos distintos y confrontados entre ellos mismos, no parecían percibir que las tareas de gobierno, que por su naturaleza debían emprender de manera conjunta y compartida, les exigía al menos dirigirse la palabra. En estas tareas científicas de apoyo a la política pública y de generación de conciencia, Mario Molina ha convocado e involucrado a distintos actores de la vida nacional. En estos estudios colaboraron especialistas en química atmosférica, en política pública, economistas, físicos, estudiosos del transporte, de la urbanización, expertos en salud pública, en el estudio del comercio, la industria y los servicios. En lo referente a la generación de conciencia, implicó a distintos actores de la sociedad civil, de los sectores privados. Dos lenguajes y dos formas de sentir y percibir el mundo lo marcaron desde su niñez: la ciencia y la música. El violín y la probeta parecían disputarse los favores de su sensibilidad. No obstante, en poco tiempo la observación y la experimentación parecieron imponerse con mayor fuerza. Así, de sus inicios en el improvisado laboratorio del baño de su casa de la niñez, a sus descubrimientos en los sofisticados laboratorios de las instituciones científicas norteamericanas, se forjó el Mario Molina, hombre de ciencia, que en los años 70 no solo demostró los peligros que se cernían sobre la vida humana y no humana planetaria, sino que además dio pie, con sus trabajos y con su acción cívica, a la más fuerte y contundente fuerza ambientalista que culminó, como ya se ha mencionado, con la prohibición de las sustancias que destruyen la capa de ozono. En 1977, estas sustancias fueron prohibidas en los Estados Unidos y en 1987 proscritas a nivel mundial mediante el llamado Protocolo de Montreal. Poco después de comprobarse la existencia de un agujero en la capa de ozono en el Polo Sur, con lo cual desafortunadamente se cumplían las predicciones de los trabajos científicos de Mario Molina, particularmente las de su famoso artículo de la revista Nature de 1974. El doctor Molina nació en la Ciudad de México. Posee el grado de ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México, un posgrado en la Universidad de Friburgo y un doctorado en físico-química por la Universidad de California en Berkeley. En 1972 inició su colaboración con quien sería su maestro y colega hasta la obtención del Premio Nobel en 1995, el profesor Sherwood Rowland, quien inicialmente le propuso participar en los estudios que lo llevarían a analizar la destrucción de la capa de ozono. Fue profesor e investigador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts de 1989 al 2004, llegando a convertirse en uno de sus 11 Institute Professors en 1997. Fue profesor e investigador en la UNAM del 67 al 68, de la Universidad de California en Irvine del 75 al 79, investigador del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Instituto Tecnológico de California del 82 al 89. En 1994 el presidente Clinton lo nombró como uno de los 18 miembros de su comité asesor sobre asuntos de ciencia y tecnología, nombramiento que le fue reiterado por el presidente Obama. El doctor Molina es miembro de la Academia Nacional de Ciencias, del Instituto de Medicina, del Instituto de Política Institucional, del Comité sobre Seguridad Global y Sustentabilidad de los Estados Unidos, de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano y de muchas otras instituciones y cuerpos científicos de Estados Unidos y del mundo. En México forma parte de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Mexicana de Ingenierías y del Colegio Nacional. Ha recibido numerosos galardones
por sus trabajos científicos, incluyendo más de 20 doctorados honoris causa, el Premio Tyler de Energía y Ecología en el 83, el Premio Sasakawa de las Naciones Unidas en el 99 y el Premio Nobel de Química en el 95. El Colegio de México le otorgó el reconocimiento Seminamotum en el 2007. Un asteroide descubierto en 1962 fue bautizado en su honor con el nombre de Molina 9680, con lo cual su fama incursiona por el espacio exterior. En la actualidad, el doctor Molina es profesor de la Universidad de California en San Diego y preside el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente en la Ciudad de México. Un Mario Molina que contiene a varios, pero que a la vez se resume en uno: el hombre comprometido con el saber, con su patria, su planeta y su tiempo. Muchas gracias y felicidades, doctor Molina. Pues primero que nada, quiero felicitar al Colegio de México pues por cumplir 70 años y advertirles que ya casi los estoy alcanzando. Me faltan nada más unos cuantos años. Pero, pues sobre todo, pues afirmar que para mí estoy muy, muy honrado en recibir este premio, esta distinción, con el nombre de don Daniel Cosío Villegas, un investigador tan prestigiado de esta institución. Y pues, aunque yo empecé, como lo oímos, con las palabras de José Luis Lezama, amigo mío de muchos años, pues realmente haciendo ciencia muy fundamental, pues a través de los trabajos relacionados con el medio ambiente he tenido que tener muchas interacciones también con las ciencias sociales y más que nada, pues sentirme como científico, sentir la responsabilidad de poder comunicarme con tomadores de decisiones, con el público en general, pero en fin, es esencial tener esta versatilidad para poder atacar problemas sociales en la realidad y no pues quedarse en un mundo científico aislado, ¿no? Voy a hablar básicamente de este problema urgente que enfrenta la sociedad hoy en día, el problema del cambio climático, pues como un ejemplo de lo que la humanidad tiene que resolver. Voy a empezar brevemente con los aspectos científicos, pero voy a tratar de ofrecer una visión un poco más amplia en unos momentos. Pero primero, con esta fotografía de nuestro planeta, del espacio, pues nos dimos cuenta apenas a mediados del siglo pasado de la vulnerabilidad de nuestro planeta. Desde el espacio, pues inclusive hay fotografías donde no es más que un puntito, es un planeta vulnerable. Aquí lo que vemos pues son los océanos, las nubes, pero la atmósfera en sí no se ve, porque es transparente. Pero es una capa muy delgada, es como la cáscara de una manzana. Pero funciona de tal manera que si emitimos gases, por ejemplo aquí en México, que permanecen en el medio ambiente pues varios meses o inclusive años, entonces se mezclan rápidamente en todo el hemisferio norte, cuestión de meses, y se mezclan también con el hemisferio sur en cuestión de alrededor de año y medio, 2 años. Y es por eso que podemos hablar de problemas auténticamente globales, porque estamos cambiando la composición química de la atmósfera de tal manera que no es ya un problema local, sino es un problema claramente de todo el planeta. Ese fue el caso del problema de la capa de ozono y es en buena medida el caso con el problema del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Brevemente, aunque les voy a recordar pues cómo funciona y por qué tenemos este problema.
lo que tenemos aquí, el llamado efecto invernadero, es pues para explicar cómo se determina el clima de nuestro planeta. Y para entender que estamos afectando el balance térmico. Nuestro planeta funciona de tal manera que recibimos energía del Sol, sobre todo en forma de luz visible, pero el planeta pierde esencialmente la misma cantidad de energía que recibe desde hace millones de años. Está pues en este equilibrio dinámico, técnicamente en estado estacionario, ya no está acumulando energía y la energía dentro del planeta que sube a la superficie es muy pequeña, son cantidades muy pequeñas. Bien, pues lo que podemos hacer es, conociendo la distancia que tenemos del Sol, midiendo la intensidad sobre todo de la luz visible, que es donde está la mayor parte de la energía solar, se puede calcular con leyes de la física con bastante precisión cuál debería de ser la temperatura de la superficie del planeta para mantener este equilibrio, de que perdemos la misma cantidad de energía que recibimos. Recibimos energía en forma de luz visible y el planeta pierde energía en forma de radiación infrarroja. Y esa temperatura es de alrededor de menos 15 grados Celsius. Si ese fuera el caso, pues no habría evolucionado la vida como la conocemos, los océanos estarían congelados. Lo que cambia la situación es la atmósfera, que funciona como una manta que calienta la superficie y el resultado neto es que la temperatura promedio no sea menos 15, sino más 15, o sea, alrededor de 30 grados Celsius de diferencia, que es lo que hace la atmósfera, pues que ha permitido pues la evolución de la vida como la conocemos, con este balance térmico. Pero si lo vemos con un poco de más detalle, resulta que la atmósfera, la mayor parte de la atmósfera, sus componentes principales, que son el oxígeno y el nitrógeno, no funcionarían, no tienen esta propiedad. Si la atmósfera nada más fuera oxígeno y nitrógeno, estaríamos a menos 15 grados Celsius. Entonces, lo que pasa es que hay ciertos compuestos en la atmósfera que llamamos gases invernadero, que absorben esta radiación infrarroja que emite la superficie del planeta y es lo que calienta la superficie. Arriba, que no está muy lejos de la superficie, como les indiqué hace un momento, como la cáscara de una manzana, arriba sí se emite radiación infrarroja para mantener este balance. Son pues estos compuestos traza los que mantienen el clima como lo conocemos. Son compuestos que absorben en el infrarrojo y los más importantes son el vapor de agua y el dióxido de carbono. Hay algunos otros que mencionaré brevemente. Bien, pues resulta que voy a hablar del dióxido de carbono en un momento porque es un gas que depende pues del hecho de que haya vida en el planeta. Por cierto, el oxígeno mismo también se acumuló en la atmósfera como resultado pues de la evolución de la vida misma, o sea que la atmósfera y su clima, el clima del planeta está muy afectado pues por la existencia de la vida en nuestro planeta. Pero en fin, primero voy a hablar del vapor de agua porque es aproximadamente 4 o 5 veces más importante que el dióxido de carbono en cuanto a su absorción de radiación infrarroja. Entonces podríamos decir, bueno, pues el clima está dominado por la presencia de vapor de agua. No, pero resulta muy interesante la siguiente situación. El vapor de agua, la cantidad que hay en la atmósfera está controlado por cambios de fase. Tenemos una cantidad de agua enorme en los océanos y en la atmósfera cierta cantidad de vapor, pero se condensa y tenemos nubes, nieve, ríos, etcétera, etcétera. Entonces, la cantidad de vapor de agua en la atmósfera depende, pues, de esos cambios de fase. Y se puede hacer un experimento conceptual muy interesante. Si la atmósfera consistiera en oxígeno, nitrógeno y vapor de agua, o sea, con los océanos como los conocemos, pues la temperatura no sería menos 15, pero alrededor de menos 10. Tampoco habría evolucionado la vida como la conocemos, porque se habría condensado todo ese vapor de agua. Entonces es esencial que haya cierta cantidad de estos gases que llamamos gas invernadero, pero sobre todo el dióxido de carbono, que es como el termostato del planeta. Y lo ha sido por millones de años, también se puede hacer esta analogía en épocas geológicas, pero más recientemente con las épocas glaciales, interglaciales, está muy claro pues
que el dióxido de carbono juega un papel vital para el clima del planeta, aclarando que, aunque es el más importante, no es el único. También hay variabilidad en la cantidad de energía que sale del Sol, pero ha cambiado relativamente poco a través de millones de años, 30% o algo así, y en años más recientes la variación es máximo, afecta, pues comparado con estos gases invernadero, cuando mucho 10% de los cambios que estamos viendo. Así pues las épocas glaciales se dispararon por cambios en los parámetros de la órbita terrestre, su elipticidad, la inclinación del planeta, etcétera, pero todo esto amplificado de manera crucial por el dióxido de carbono y algunos otros gases invernaderos. El dióxido de carbono más importante. Y esto es ciencia básica. Hay, pues, como saben ustedes, parte de la sociedad que cuestiona la veracidad del cambio climático, pero esto que les estoy explicando está muy bien establecido. Hay dudas en cuanto, pues, a lo que voy a explicar en un momento, pero la ciencia básica es esta que acabo de describir. Lo que vemos aquí es cómo varía la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Aquí vemos en función del año, escogiendo, pues, algunos años donde primero se hicieron mediciones, y lo que se ven son las estaciones, verano, invierno, y se ven oscilaciones, latitud, o sea, las oscilaciones más pronunciadas están en el hemisferio norte, las menos pronunciadas en el hemisferio sur, y si se fijan están desfasadas 6 meses, porque cuando es verano aquí, es invierno en el hemisferio sur. ¿Por qué? Pues porque resulta que el dióxido de carbono es un gas biológicamente activo. ¿Cómo funcionamos nosotros desde el punto de vista, pues, de nuestra energía? Respiramos oxígeno y, pues, nuestros alimentos como hidrocarburos se combinan con el oxígeno, se oxidan, y esa energía química, pues, es lo que nos permite movernos, vivir, etcétera, ¿no? Y todos los seres vivos, no todos, porque algunos tienen su base, pero una cantidad muy pequeña en compuestos de azufre en los océanos, pero la gran mayoría de los seres vivos tienen este mismo sistema de funcionar, pues, con compuestos como los carbohidratos, el oxígeno atmosférico como su fuente de energía. Y si eso fuera lo único que estuviera pasando, ya se nos habría acabado el oxígeno, porque, pues, lo estamos usando, lo estamos gastando para oxidar a los alimentos. Pero por fortuna hay un mecanismo que regenera el oxígeno en la atmósfera, y es la fotosíntesis. O sea, las plantas verdes aprovechan luz solar, convierten esa energía solar y el dióxido de carbono de la atmósfera, que lo absorben, y lo convierten en alimentos, carbohidratos, etcétera. Entonces, así se mantiene este balance, y por eso vemos estas oscilaciones, porque la fotosíntesis, pues, es más intensa en el verano. En el invierno se descomponen, pues, mucha parte, sobre todo en mayores latitudes, no funciona la fotosíntesis tan eficientemente, y la diferencia entre hemisferio sur y norte nada más representa el hecho de que nuestro planeta, la mayor parte de la masa continental está en el hemisferio norte. Entonces esto también, pues, se entiende muy bien. Y hasta ahorita nada más he explicado el clima, cómo funciona de manera natural, sin tomar en cuenta efectos, pues, de las actividades humanas. Pero aquí lo que vemos son mediciones históricas de mi colega Charles Keeling, que es también de la Universidad de California, San Diego, falleció hace varios años, pero él hizo las primeras mediciones cuantitativas que representan la cantidad de dióxido de carbono en todo el planeta. Que, por cierto, el dióxido de carbono permanece no solo meses, ni siquiera años y ni siquiera siglos, pero una buena parte del dióxido de carbono permanece más de 1 milenio en la atmósfera. Entonces, aquí lo que vemos es esas mismas oscilaciones, porque las midió en Mauna Loa en el hemisferio norte y en la Antártica en el hemisferio sur. Pero lo que se ve con toda claridad es que está aumentando la cantidad. Y eso, pues, viéndolo con detalle, sin duda alguna es atribuible a actividades humanas. Básicamente es la quema de combustibles fósiles. Entonces, estamos cambiando la concentración del gas, que es el termostato del planeta. Lo que voy a hacer es, podría yo seguir hablando de ciencia como buen profesor universitario, todo un curso, muchas horas, pero no los voy a aburrir con eso. Voy a tratar de resumirlo.
Y lo que voy a hacer es enseñarles básicamente 2 o 3 gráficas de este grupo, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el llamado IPCC por sus siglas en inglés, que es el grupo, por cierto, que compartió el Premio Nobel de la Paz con Al Gore en el 2007. Y es un grupo, pues, de científicos de todo el mundo. Hay alrededor de 10 o 15 científicos mexicanos, yo también participé en sus reportes, y lo que hacen es no investigación ellos mismos, pero evalúan la investigación publicada pues en la literatura científica. Bien, pues, ¿qué es lo que ha hecho este grupo? Pues, con toda claridad, evaluando la literatura científica, si vemos cómo ha cambiado la temperatura promedio de la superficie del planeta, vemos que en estos últimos años ha subido. En años anteriores, por ejemplo, hace 500 años, hace 1000 años, pues no había termómetros. Entonces hay que inferir la temperatura indirectamente, por ejemplo, midiendo espesores de anillos de árboles, de corales, etcétera. Y por eso distintos estudios muestran distintas interpretaciones de esa temperatura. Pero en años recientes, aunque hay ciertas limitaciones y podrían mejorar las mediciones, no cabe duda que la temperatura promedio ha subido. No parece que ha subido mucho, es menos de 1 grado, es 0.7, 0.8 grados. Pero la diferencia de temperatura promedio en una época glacial a una interglacial puede ser de 4, 6 grados, o sea que es, porque estamos hablando del promedio de todo el planeta. En fin, esto es una observación, son simplemente mediciones. Esto también son mediciones del tipo de las que hizo Ralph Keeling, pero en este caso nos vamos antes hacia 10.000 años. ¿Cómo sabemos cuál era la composición del aire hace 10.000 años? Pues resulta que es posible medir la composición de burbujas de aire atrapadas en conos de hielo, que están, por ejemplo, en la Antártida o también en Groenlandia o algo así. Y es más, podemos saber la composición hace aproximadamente 500.000 años, 500.000 de años, porque por las distintas capas de nieve puede uno pues irse atrás tantos años en tiempo. Así es que hace 10.000 años no es particularmente difícil. Y lo que vemos, bueno, pues nuestra civilización, esos 10.000 años han sido muy importantes, la época que tenemos el Holoceno muy estable, pero de repente se dispara esa concentración. Eso es la quema de combustibles fósiles. Y ha subido. Fíjense, no empieza en 0 esta escala, pero sí el aumento es significativo, es alrededor del 30%. Tenemos otro gas, que es el metano, que también es un gas invernadero, también se dispara. Resulta que el metano se produce por fermentación anaeróbica, microbios lo producen en ausencia de oxígeno. Y eso son condiciones, por ejemplo, en raizales, pero también en el sistema digestivo de los rumiantes. El ganado, pues, emite metano de los 2 lados. Y esto refleja el aumento de la población del planeta. Claramente aumenta. Resulta, ya no se los voy a enseñar algo que ya no está publicado en el IPCC, pero lo menciono porque pues vivimos aquí en la Ciudad de México. El hollín, que es uno de los compuestos que más nos afectan a la salud pública, resulta que compite con el metano como compuesto que afecta al clima. Por supuesto, menor que el dióxido de carbono, pero sí como segundo o tercer compuesto. El dióxido de carbono siendo más de la mitad de la importancia, pues, de lo que le estamos haciendo a la atmósfera. Bien, voy a regresarme antes de pasar a la siguiente, porque lo que quiero hacer es, terminando aquí con el IPCC, con este panel intergubernamental, decir cuál fue su conclusión más importante. Analizando estas 2 mediciones que les acabo de enseñar, temperatura y cambio de composición, estudiando la literatura científica, los estudios que se han hecho, etcétera, la conclusión es que sí hay una conexión importante entre estas 2 observaciones. Esto es, no cabe duda que el cambio con la composición química sí es por actividades humanas, pero la respuesta es que el cambio de temperatura también. Pero no estamos totalmente seguros, porque el clima es muy complicado, el sistema es dinámico, etcétera. Entonces, la conclusión del grupo es que hay, pues nada más el 90% de probabilidad. Pero eso es más que suficiente, pues para que la sociedad lo tome muy en serio. Pero es posible, hay cierta posibilidad de que esto fuera natural, pero es muy, muy poco probable, ¿no?
Aquí nada más les enseño muy rápidamente cómo ha variado la concentración de dióxido de carbono y cómo ha variado la temperatura yéndose pues 400,000 años antes, y aclarando que lo que disparó las épocas glaciales no fue el dióxido de carbono, sino, como les decía, cambios en la elipticidad, la inclinación, pero sin dióxido de carbono no hubiera habido un cambio climático tan fuerte. Pero lo que les quería enseñar también en esta gráfica, ya nada más es dióxido de carbono, cómo ha cambiado pues en estos casi 500,000 de años. ¿Dónde estamos ahora? Pues ya subió de manera muy significativa. Hace muchos millones de años que no teníamos tanto dióxido de carbono. La última vez que hubo tanto en el planeta tenía otra geografía, hace más o menos 15 millones de años, y pues había selvas en los polos, había muchos grados más de temperatura. Era un planeta muy distinto. Pero ya estamos pues 30% más. Pero el problema es que las proyecciones, a menos de que la sociedad responda, es que a finales de este siglo podríamos duplicar o triplicar esa cantidad. Y eso sí es pues muy preocupante. Bien, pues lo que quiero hacer también ahora, muy brevemente, aclarar que no nos preocupa tanto ese pues relativamente pequeño cambio de temperatura, 0.8 grados, pues parece que no es mucho. Pero ¿cómo afecta eso al clima? Por eso hablamos de cambio climático en vez de calentamiento global. Es un término más apropiado, porque lo que nos preocupa es cuáles son las consecuencias de ese aumento. Primero, las más sencillas, que sí son consecuencia del aumento de temperatura, se están derritiendo los glaciares. No todos, pero la gran mayoría. Tanto en las montañas como los que llegan al mar. Está disminuyendo el hielo, el del Ártico en el verano, pues ya prácticamente ha desaparecido, ha disminuido en grandes cantidades. También en Groenlandia, aunque aquí hay incertidumbres precisamente de cuál es la causa, pero con gran probabilidad conectada con actividades humanas. Pero lo que nos preocupa son los extremos de clima. Esto ya no es este pequeño cambio de temperatura, sino que está cambiando el clima de manera muy significativa, como se refleja en sus extremos. O sea, aquí en México lo hemos visto este año pues continuamente en la televisión cómo aparecen inundaciones a cada rato, ¿no? Y la pregunta es, pues, ¿tendrá que ver esto con el cambio climático o no? Bueno, lo que podemos decir es lo siguiente. Si preguntamos, ¿lo que pasó en Tabasco es consecuencia del cambio climático? No estamos seguros, porque pues podría haber pasado, como ha habido inundaciones con anterioridad. Pero lo que sí está pasando es que la frecuencia de inundaciones, como ven en esta gráfica, está aumentando con mucha claridad en todo el planeta. Entonces, estadísticamente, lo que podemos decir es que es muy probable que una buena parte de este incremento en la frecuencia de inundaciones sí esté conectada con este cambio climático. Lo mismo las sequías. Resulta que en México tenemos problemas de inundaciones, pero también de sequías y problemas que son económicamente, pues, tienen costos elevados. Y vemos cómo pues, se ha más que duplicado la cantidad de tierra seca. Incendios forestales, por ejemplo, este año en Rusia pues hubo incendios muy espectaculares, igual que con las inundaciones. Lo que vemos es cómo ha aumentado la frecuencia de estos incendios, sobre todo en años recientes, ¿no? Y con huracanes es un poco la misma situación. No estamos seguros si Katrina es una consecuencia del cambio climático. Hay otra gráfica parecida, que la frecuencia de los huracanes intensos claramente ha aumentado, pero en este caso también, pongo esto porque mi colega de MIT, Kerry Emanuel, es experto en huracanes, y pues con la física de los huracanes sí nos demuestra muy claramente que al aumentar la temperatura de las capas superficiales de los océanos, aumenta desproporcionadamente la probabilidad de que haya huracanes intensos. O sea que no solamente son observaciones, sino que está la física detrás de estas observaciones. Lo mismo con las inundaciones, pues la capacidad para almacenar vapor de agua aumenta muy rápidamente con la temperatura. Bien, pero voy a tratar ahora de terminar pues con el problema, empezar a hablar de soluciones, pero quiero terminar en cuanto al problema con esta gráfica, que son proyecciones de qué es lo que le pasaría a nuestro planeta si la temperatura aumentara pues de 1 a 5 grados. Les recuerdo que ha aumentado poco menos de 1 grado. Y es nada más para apuntar en la segunda flecha que algunas consecuencias son positivas.
Los países nórdicos tendrían estaciones más largas para, pues, agricultura, etc. Pero inclusive en los países nórdicos, si la temperatura sube demasiado, también va a ser negativo, y la mayor parte de las consecuencias realmente son negativas por la vulnerabilidad, pues, que tiene la población actual en nuestro planeta. Y también les menciono la última flecha, si me da tiempo voy a mencionarla brevemente al final. Hay un riesgo significativo de que haya cambios muy serios en el funcionamiento del planeta con consecuencias muy graves. No estamos seguros, pero es un riesgo importante. Bien, ¿cómo se resuelve el problema? ¿Es posible o no? Bueno, aquí tenemos una explicación de qué es lo que está pasando, una proyección pues muy aventada así de varios siglos. Pero lo que vemos es en este siglo cómo están aumentando, históricamente, pues muy al principio, pero son proyecciones del aumento en las emisiones de dióxido de carbono si continuamos usando energía de combustibles fósiles como lo estamos usando hoy en día. Es la línea roja. Si quisiéramos que la temperatura no subiera más de 2 grados, que es por cierto un objetivo pues en el que se ha puesto de acuerdo una buena parte de la sociedad, hay que cambiar de la línea roja a la línea amarilla, o sea que es un cambio enorme. Hay que reducir drásticamente las emisiones y no tenemos ya mucho tiempo para hacerlo. Hay que empezarlo a hacer ya, por supuesto en esta década, en estos próximos años, porque si no, no vamos a llegar a esos 2 grados. Lo más probable es que ya nos hayamos pasado. Lo más probable es que por lo menos vamos a llegar a 3, si no 4, pero si no hacemos nada, puede ser mucho peor, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacemos para bajar esas emisiones? ¿Es posible o no? Pues si la energía es tan importante para el desarrollo económico, pues tenemos tantos países en desarrollo, inclusive México. Bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Aquí vemos las emisiones, gases de efecto invernadero, este es CO2, dióxido de carbono, metano y algunos otros, óxido nitroso, inclusive algunos de los compuestos que afectan a la capa de ozono, también afectan al clima. Esa parte ya se resolvió. Pero lo que vemos aquí es que conectados con el uso de energía es aproximadamente las 2/3 partes de las emisiones, y conectados con la agenda verde, debería ser agricultura, y es la parte de fotosíntesis, es más o menos la 1/3 parte. ¿Por qué? Porque la sociedad continúa deforestando, pues tenemos el Amazonas, pero aquí en México también. Entonces estamos afectando la capacidad del planeta para regenerar el oxígeno. Entonces, este es más o menos cómo se distribuye el problema. Ahora, ¿se podrá resolver o no? Aquí lo que vemos es esquemáticamente, regresamos a una curva de emisiones del mismo tipo que les acabo de enseñar con esa línea roja y la línea amarilla, pero en este caso nada más, casi la primera mitad de este siglo, y resumiendo, para simplificar, que estamos, si no hacemos nada, pues arriba de la zona verde, y tenemos que quitar toda esa zona verde, en este caso para, pues quizá que no suba la temperatura más de 3 grados. Eso es un cambio enorme. Pero la solución, primero apuntada por mis colegas de Princeton, es la siguiente. Sí hay una solución, pero no es muy sencilla. No hay una solución mágica. Por ejemplo, vamos a usar energía nuclear. Con eso se resuelve el problema. Desgraciadamente no hay una solución de ese tipo. Pero con lo que se llama triángulos de estabilización, si tomamos muchas medidas simultáneamente, sí podemos reducir las emisiones. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, las más sencillas y las más importantes son mejorar la eficiencia con la que usamos energía, porque pues la desperdiciamos de una manera extraordinaria, porque es tan barata. Entonces, hay que mejorar la eficiencia, pues en los automóviles, en México porque estamos tratando de hacer eso, en las edificaciones, en la industria, etcétera, etcétera. Tiene un potencial enorme, como el 30% de lo que hay que hacer se puede hacer simplemente mejorando la eficiencia, pero no es suficiente. Hay que usar energías renovables, dejar de usar pues combustibles fósiles como lo estamos haciendo hoy en día. Y energía solar, etcétera, etcétera. Les voy a enseñar algunos ejemplos. Energía nuclear sí puede ser parte de la solución, como les decía yo, no es la solución perfecta. Francia, por ejemplo, pues funciona básicamente a base de energía nuclear. Es relativamente cara para empezar, pero la inversión pues dura mucho tiempo, y quizá el problema más importante que tiene de momento todavía es que
el problema de la proliferación, o sea que si se expandiera el uso de energía nuclear y tuviéramos problemas pues, como el de Irán o Corea del Norte, eso facilita pues tener armas nucleares. Es un problema pues de la sociedad, no es un problema técnico, digamos. Pero energía eólica, pues inclusive aquí en México ya empezamos con una cierta, pero tiene limitaciones, no podemos pues sustituir pues más que cuando mucho el 20% de la energía total quizá. Energía solar, aquí en México estamos muy retrasados, pero tenemos una de las 5 zonas del planeta, en el norte del país, más favorables para energía solar, pero prácticamente no hemos empezado. Y la solar térmica de momento es la más barata, es más cara que los combustibles fósiles, pero bastante más barata que las celdas fotovoltaicas. Si esperamos una década, posiblemente las celdas fotovoltaicas bajen de precio y también vaya a ser parte de la solución en gran escala. Bueno, y nada más mencionar brevemente, la única manera de seguir usando combustibles fósiles, incluyendo el carbón, es si en lugar de emitir estas emisiones a la atmósfera, si se captura y almacena el dióxido de carbono, pues en domos salinos o para recuperar petróleo, que es uno de los proyectos piloto que estamos haciendo aquí en México. Una planta generadora de electricidad y el dióxido de carbono no se manda a la atmósfera, sino se mete a un pozo de petróleo y al mismo tiempo se recupera el petróleo, o sea que en ese caso sí es redituable. Pero en general pues cuesta más caro. Ahora la pregunta es ¿qué tanto más caro? Pero antes del precio, primero quiero enseñarles estas gráficas pues que están hechas por mis colegas del MIT, porque representan realmente cómo debemos de visualizar el problema. Y es como un juego de ruleta. Fíjense en la ruleta de la izquierda, es donde estamos, corresponde un poco a la línea roja que les enseñé antes, si no hacemos nada. Entonces lo más probable es que la temperatura suba más de 2 grados, pero no estamos seguros, por la incertidumbre de la ciencia, probabilidades, etcétera, etcétera. Y si tomamos medidas como las que les acabo de mencionar, podemos cambiar de ruleta para que sea mucho más probable que la temperatura no suba más de 2 grados. Y la pregunta es, ¿cuánto nos cuesta ese cambio? Pues resulta que estudios económicos hay ciertas discrepancias, pero un consenso muy claro. En estudios económicos, estudios de la economía global y de lo que cuestan estas medidas, tomando en cuenta de que los cambios, las mejoras en eficiencia son redituables, esas no solo no cuestan, sino pagan, ¿no? Mejoran la economía de los distintos países. Pero, volviendo a esta pregunta, el consenso es que el costo de este cambio es del orden de 1 o 2% del Producto Interno Bruto, mejor dicho, el Producto Bruto de todo el planeta. Entonces estamos hablando de un porcentaje pequeñísimo, está casi dentro de la variabilidad de la economía misma. O sea, es muy difícil predecir cómo va a estar la economía a finales de siglo, ¿no? Lo que sí está muy claro es que el costo de los daños es mucho más de ese 1 o 2%. O sea que con toda claridad nos sale mucho más barato tomar estas medidas que no tomarlas, porque la sociedad es muy vulnerable a todos estos daños. Hay un problema adicional, fíjense que esto se hizo en el 2003 y el reporte del IPCC que les enseñé está basado en esta ciencia, pero desgraciadamente investigaciones más recientes que toman en cuenta con más detalle el papel de las partículas en la atmósfera, en realidad estamos jugando con estas ruletas, no con las que les acabo de enseñar, son estudios más recientes. O sea que la temperatura, si no hacemos nada, pues puede subir fácilmente 6 grados, pero lo que quiero apuntar es que hay, pues quizá un 25 o 30% de probabilidad que suba más de 6 grados. Y eso sí sería muy, muy preocupante. Pero podemos cambiar de ruleta, en fin, con muy poca probabilidad va a subir menos de 2 grados. El hecho es que se puede y que los factores económicos son muy favorables. Muy brevemente, lo que quiero apuntar es esa zona roja que les acabo de enseñar. ¿Cuál es el peligro? Imagínense aquí nada más gráficamente que la posición de la pelotita roja representa, al cambiar la temperatura, el porcentaje de degradación, por ejemplo, del Amazonas o de algún sistema del clima. Cambiamos la temperatura poco a poco, como les digo, pues estamos ahorita
ha cambiado menos de 1 grado, subimos un poquito, pero si sube quizá 4 grados, de repente alcanzamos un umbral y la pelotita se desplaza se desplaza mucho más. O sea que la degradación del sistema de repente es un paso enorme y prácticamente irreversible. Bueno, sí es reversible, pero en cuestión de muchos milenios. O sea que para la sociedad lo que estamos hablando es que es prácticamente irreversible, ¿no? Entonces, esa es la gran preocupación con los puntos críticos. ¿Qué tipo de cosas pueden suceder? Pues derretimiento del Ártico, eso ya está sucediendo. Pero no voy a leer todas, pero puede cambiar la circulación de los océanos o puede desaparecer una buena parte del Amazonas, que es uno de los pulmones del planeta. Esto podría tener consecuencias devastadoras para una buena fracción de la población del planeta. Entonces, regresando a esta muy rápidamente, porque ya no quiero tratar mucho más, pero sí hay un punto muy importante que quiero comunicar. 1 o 2% que les acabo de comunicar, puede uno tener otra perspectiva, que economistas como Weizmann de Harvard lo han analizado con mucho más detalle, que tiene que ver con las curvas en la distribución, lo que se llaman las colas en la distribución. Y es lo siguiente, que el costo a la sociedad, que debería de tomarse en cuenta desde un punto de vista de un análisis económico, no es el costo más probable, que es lo que pues les mencionaba yo, ese 1 o 2%, sino es el costo de esos eventos que a lo mejor nada más tienen 15 o 20 probabilidades de suceder, o a lo mejor nada más 5, pero que pueden ser catastróficos. La sociedad, ¿cómo funciona? Pues, por ejemplo, a través de comprar seguros, etcétera, etcétera. Eso es lo que debería de dominar el análisis económico y, consecuentemente, pues la opinión de la sociedad sobre la urgencia del problema. Porque, pues, esto puede ser devastador, como decía yo, para, pues, muchos miles de millones de habitantes, ¿no? Ya no quiero pasar mucho más tiempo, pero sí quiero resumir que los acuerdos internacionales, los intentos hasta ahora no han funcionado muy bien. El protocolo de Kioto fue un primer intento para un acuerdo internacional, pero no fue ratificado por Estados Unidos ni por Australia. Australia ya lo ratificó, pero en fin, si Estados Unidos no, que era el mayor emisor hasta hace unos cuantos años, ahora es China. Si Estados Unidos y China no participan, hay pocas probabilidades de que se resuelva el problema. Ya no se puede resolver nada más con los países desarrollados. Todos los países con economías emergentes significativas, China, India, México, Brasil, tienen que participar, si no, no se resuelve el problema. En Copenhague, como habrán oído muchos de ustedes, fue pues la última reunión de las partes, conferencia de las partes, no se pudo mejorar mucho, pues avanzar mucho con Kioto, porque no hubo un acuerdo entre todos los países, pero lo que sí fue muy interesante es que fueron muchos jefes de Estado, alrededor 120 o algo así, y en principio todos se pusieron de acuerdo en que la meta aspiracional es que no suba la temperatura promedio de la superficie del planeta más de 2 grados. Eso quiere decir que hay que tomar medidas pues muy fuertes, no muy costosas, pero no se pusieron de acuerdo cómo hacerlo. Hay que pues tener recursos de los países desarrollados. Lo que hay que hacer, además de eficiencia energética, tiene que haber directa o indirectamente un precio a las emisiones. Hay que incorporar a la economía ese daño que estamos causando, porque si no, pues la sociedad va a seguir usando carbón, que es lo más barato, ¿no? Entonces tiene que haber, de alguna manera, ya sea a través de reglamentaciones, de acuerdos o de impuestos directos, pues un costo pues a esas emisiones. Por supuesto, tenemos que desarrollar nuevas tecnologías. Debo de aclarar que esa solución que les mencioné, tomando muchas medidas, básicamente son con tecnologías que ya tenemos, ya podemos empezar, pero a largo plazo sí tenemos que mejorar cada vez más y abaratar pues las tecnologías nuevas, ¿no? Y por supuesto tiene que haber cooperación internacional. Es evidente, es una de las cosas que se va a tratar de hacer en Cancún. A México le toca pues la conferencia de las partes 16, ya en unas semanas, ¿no? Aquí, esto ya no lo voy a ver con detalle, nada más es para mencionar que algunas de las medidas cuestan y otras son redituables, y que en México también tenemos un programa muy ambicioso que todavía no se empieza
a concretar, pero México ya se comprometió a reducir emisiones, pues. Y pues es un ejemplo internacional, pero pues todavía no lo hacemos. Y tenemos la curva de costos para México. Y desde luego tenemos que pues mejorar la eficiencia, por ejemplo, para los automóviles, pues le conviene al país porque está subsidiando la gasolina, pues le cuesta menos, lo mismo la electricidad, le cuesta menos construir casas que estén bien aisladas, esa inversión adicional que no es muy grande, que dejarlas como están porque está pagando la electricidad que se necesita para eso, pues. Del protocolo de Montreal ya no, nada más, esto es para mencionar que si no hubiera habido protocolo de Montreal, hubiéramos podido llegar a una situación parecida a la de estas catástrofes, pero por fortuna ese problema sí se resolvió. Desgraciadamente es el único problema global que se ha resuelto, pero se resolvió muy bien. Pero en fin, quiero terminar con esto. Tenemos aquí una fotografía de nuestro planeta, la atmósfera muy delgada. Esto nada más menciono que no es el único problema que tenemos. La sociedad ya ha modificado la mitad de la superficie terrestre y somos tantos habitantes que estamos afectando muchos otros sistemas. Ya no voy a discutir esto porque ya quiero terminar, pero por ejemplo, pesca pues, es un recurso natural limitado. Si no lo administramos bien, pues estamos acabándonos con muchos de estos sistemas. Pero termino ya con esto. Tenemos otra curva que se dispara, pues es la población del planeta, ¿no? Y lo que vemos es que aproximadamente la cuarta parte o menos de esta población es la que ha causado el problema del cambio climático, porque es la parte de la sociedad que usa energía de combustibles fósiles pues en mayor escala. Pero las otras 3/4 partes incluyen a muchos países en desarrollo o a partes de países como en México, pues tenemos una parte de la sociedad que sí consume, pero otra parte que aspira pues a tener un nivel de vida pues más elevado. Entonces tenemos pues prácticamente 3/4 partes de la población con derecho a un nivel de vida más elevado, con derecho a tener una economía pues muy favorable, pero no cabemos. Si lo seguimos haciendo como se ha hecho históricamente, pues nos acabamos con el planeta. Y ya no me da tiempo. Aquí sé que ha habido proyecciones como las de Malthus, que muy negativas, que en un momento dado que se nos iban a acabar los recursos, etcétera, etcétera. Y eso, pues no pasó inmediatamente, pero ya está empezando a pasar. Ya estamos viendo efectos muy claros. O sea, ya no es cosa nada más de predicciones. Ya estamos viendo efectos muy claros en esta limitación de recursos naturales. Pero termino pues con la siguiente reflexión. Tenemos la solución para eso. Sí es posible que esas 3/4 de la población mejoren su nivel de vida, su estatus económico, pero con un desarrollo mucho más creativo, mucho más inteligente del que ha sucedido históricamente. Y además es relativamente barato. Nos sale mucho más caro no hacerlo. O sea, por razones económicas, pues debería de poder hacerse. Pero hay pues muchos pleitos, quién paga y cuándo, etcétera. O sea, por eso en Cancún todavía no se va a poder resolver el problema. Ojalá y suceda en unos años más. Pero hay otra razón muy importante, que es una razón ética. Nuestra generación tiene la responsabilidad con generaciones futuras, pues con nuestros propios hijos, de dejarles un entorno, un planeta que funcione pues por lo menos igual al que nosotros tenemos, que les heredemos un sistema que funcione y no un planeta ya degradado. Esa es una responsabilidad muy importante, ética, que debemos de tomar muy en serio. Aclaro, esto ya no es ciencia. Todo esto que he estado hablando al final, ya no estoy hablando como científico, sino en cuanto a valores ya es como individuo. Pero para mí, pues las razones para este cambio son evidentes, incluyen valores, ya no ciencia, pero por eso pues es importantísimo que todos trabajemos juntos. Por eso es muy importante, por eso confío mucho en la juventud de nuestro planeta. Instituciones como el Colegio de México, que también tienen pues estudiantes jóvenes, gente joven, que pues van a ser los líderes del futuro, que espero y estén conscientes de la enormidad de estos problemas que tenemos. Gracias por su atención.
de esta comunidad, bueno, seguirá siendo miembro de la comunidad Jaijo Tiemble, preside el Fondo Patrimonial en beneficio del Colegio de México. Él le entregará un premio al doctor Molina y yo le haré la entrega del diploma que le hace llegar. Muchas gracias, Javier. Quiero empezar por felicitar al doctor Molina porque ha hecho una presentación extraordinaria, de esas al que pretendió alguna vez ser académico de ciencia, terrible, ¿no? De la buena, porque ha sido usted capaz de pasar de una idea que usted presenta como sencilla al análisis de consecuencias de una magnitud que muchos de nosotros tenemos dificultad para entender. En particular, quiero felicitar a el comité que decidió de esa lista tan notable que nos leyó don Javier García Diego de posibles premiados para haberlo elegido usted, no solamente por quién es usted, sino porque nos acaba de mostrar con esta magnífica ponencia que los asuntos sociales, económicos, demográficos, incluso políticos y éticos que conlleva la investigación y la contribución científica que usted y sus colegas han hecho son enormes y van a la esencia misma de la problemática entre los economistas, entre los demógrafos, entre los politólogos, así que le felicito, doctor. El Fondo Patrimonial del Colegio de México está por cumplir 25 años, lo creamos hace casi un cuarto de siglo, y por los últimos años se había venido dedicando fundamentalmente a ayudar al colegio a resolver problemas de carácter material, desde programas tan pequeños como que no se nos vaya la luz, hasta, aunque esto ayuda un poquitín al margen a sus preocupaciones y a las de todos nosotros, pero desde arreglar los salones que llevaban 30 años en este edificio que no se arreglaban, la biblioteca, el centro de cómputo, etcétera. Y hace un año el patronato tomó la decisión de ya empezar ahora a dar incentivos que vayan mucho más asociados con la sustancia misma del colegio, y por eso se crearon los premios, tanto el Alfonso Reyes como el Daniel Cosío Villegas, y por eso para nosotros, doctor, es francamente un honor que usted haya aceptado este premio, y que le dé esta asociación al Colegio de México un mexicano tan distinguido y universal como es usted. Así que estamos muy agradecidos y le queremos dar un pequeño reconocimiento de parte del patronato, junto con su correspondiente diploma. Si me permite, voy a leer el diploma. Bueno, pues Jaijo, ¿quieres entregarle? Bueno, le entrego. No se vaya a perder aquí en el... Muchas felicidades. El Colegio de México otorga el premio Daniel Cosío Villegas 2010 al doctor Mario Molina Pasquel en reconocimiento a sus aportaciones al conocimiento y a la difusión de las humanidades y las ciencias sociales. México, Distrito Federal, 10 de noviembre del 2010. El premio Daniel Cosío Villegas se otorga por generoso donativo del Fondo Patrimonial en beneficio del Colegio de México AC. Con ustedes, Mario Molina.